fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro. Hola mis hermanos, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Sé que desde sus hogares, desde donde nos ven, están bien. Y yo creo que Dios está sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y creo que es importante reconocerlo, porque en medio de todo Él está, Él es bueno. Así que les envío un saludo y hoy quiero aprovechar la oportunidad para compartir la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y espero en el Señor que sea de edificación para su vida, para su crecimiento espiritual, y declaramos que nosotros somos una buena tierra, una tierra en la cual va a ser sembrada una gran semilla. Esa es la palabra de Dios, y que no solamente la escucharemos, la oiremos, sino que pondremos en práctica lo que el Señor a través de ella nos enseña, a través de ella nos instruye. Le invito a que tengamos un momento de oración para agradecer al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la hermosa oportunidad que tú nos das, poder estar delante de ti y delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, esa palabra que has dejado para guiarnos, para instruirnos, para animarnos, para fortalecernos. Queremos colocar este tiempo, Señor, delante de ti y sabemos, Señor, que nos hablarás, que nos animarás a seguirte cada día más. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que somos libres para escuchar y comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que nos ubiquemos en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 13. Y leemos la palabra de Dios bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa misma palabra en la Nueva Traducción Viviente dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y en la versión Dios habla hoy dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Ven? Bueno, creo que todo este tiempo que hemos estado en nuestros hogares ha sido la oportunidad para que Dios siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, siga haciendo cosas sobrenaturales. También ha sido la oportunidad de reconocer qué cosas no estábamos haciendo bien, para mejorarlas, para avanzar, para madurar en el Señor. Ha sido la oportunidad de compartir en familia, compartir con otras personas con las que no habíamos compartido o no lo hacíamos de manera tan cercana. Y ahora Dios nos ha dado esa oportunidad. También de tener un encuentro con nosotros mismos y darnos cuenta de todas esas cosas que debemos mejorar para seguir avanzando. También soltar un poco la dependencia de otros, con otros, y confiar mucho más en Dios, acercarnos mucho más a Él, clamar a Él y buscar su presencia porque realmente es necesario. Y algo que me parece maravilloso es que aunque no podemos vernos y estar físicamente, lo hacemos a través del Espíritu. Y eso es lo que menciona la Biblia aquí cuando dice, hasta que todos logremos la unidad en la fe. Hay algo que nos une, aún en medio de la distancia, aún en medio de la situación en la que estamos, y es el mismo espíritu en Dios, el mismo sentir, el mismo propósito, la misma fe que compartimos en el Señor. Y Dios quiere, a través de su palabra, nos está invitando a que lleguemos a ese nivel de unidad. Podemos tener creencias distintas, ideologías, por decirlo así, o pensamientos distintos, ¿sí? Todos tenemos una manera de pensar diferente.
Yo creo que está bien dicho el adagio popular que dice que cada cabeza es un mundo, porque todos pensamos de manera diferente, de manera distinta. Pero en el Señor esos pensamientos se unifican, esas creencias se unifican, porque creemos en un solo Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. Y Dios quiere que lleguemos a esa unidad de nuestra fe, que alcancemos la plenitud de Cristo. Y esa plenitud, esa estatura, tiene que ver primero con que estemos unidos en el Señor, que conozcamos a Jesús cada día más, no solo de nombre, no solo de palabra, sino que lo conozcamos en la manera en cómo Él actúa en nuestra vida, cómo actúa en nuestro corazón, cómo se glorifica en medio de las situaciones y circunstancias que debamos pasar, que debamos vivir. Y Dios quiere que logremos esa estatura. Y esa estatura no tiene que ver con una medida en centímetros, tiene que ver con la madurez que alcanzamos en el Señor, con la búsqueda que tenemos hacia Él, en la medida en que buscamos su presencia, en intimidad, en oración, en la lectura de la palabra. Veamos la definición que da el diccionario con respecto a la palabra unidad, y dice que tiene que ver con la propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse, no se puede separar. Entonces esa es la invitación también que el Señor nos hace, mantenernos unidos, no divididos, no separados. Eso genera en nosotros madurez. A veces por pequeñeces, por situaciones que se presentan, nos sentimos aislados o decidimos alejarnos, y eso no está bien. Dios quiere que nos mantengamos unidos en la fe. La palabra plenitud tiene que ver con la totalidad, con la integridad, con la cualidad de algo que es pleno, que es completo. Sentir gozo completo, sentir satisfacción en el Señor. Y es lo que Dios quiere que su pueblo y que nosotros experimentemos. La palabra estatura, como les decía hace un momento, no tiene que ver precisamente aquí con centímetros, ¿sí?, con longitudes, sino que tiene que ver en este caso con la altura moral o intelectual que nosotros podamos alcanzar y podamos lograr. Históricamente hemos escuchado de un personaje llamado Sultan Kösen. Este señor tiene aproximadamente 32 años y es considerado el hombre más alto del mundo porque mide 2.51 centímetros. ¿Sí? Estoy tratando de establecer un paralelo entre la estatura ya ahora sí física para compararlo con la espiritual. Entonces, según una revista, ¿no?, de Guinness Records, es considerado de esta manera. También hemos escuchado de una francesa que tiene 122 años y es considerada la mujer más longeva sobre la tierra. Y cuando le preguntan que cuál es el secreto para vivir así, dice que tiene que ver con el agradecimiento, con el aprovechar los espacios, con tener buena relación con los demás y mantenerse activa en diferentes situaciones. También recalca en no darle lugar a cosas que a veces no lo ameritan y desgastarse en ellas, sino centrarse en lo más importante. Y bueno, ahí queremos irnos. El Señor nos está llevando a eso, a que crezcamos en Él. Todos los días es una oportunidad de crecer en un área específica de nuestra vida. La iglesia en este tiempo está llamada a eso, a crecer, a avanzar, a cambiar, a ser transformada por Dios, porque será la única manera en que podrá impactar a la sociedad que lo necesita, a la sociedad que está afuera, que no tiene el conocimiento de Dios que usted y yo tenemos, y nosotros estamos llamados a darles luz. Allí mismo en Efesios capítulo 4, el versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Y no la paz que el mundo ofrece, porque la paz que el mundo ofrece es pasajera, sino la paz que Dios da en nuestro corazón. O sea, Dios quiere que los conozcamos a Él, a Jesús, cada vez más como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Que todo lo que pensemos hacer nos mantenga unidos en ese mismo Espíritu, ¿sí?, para que podamos lograr esa madurez espiritual, física y también emocional en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20 dice: hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed llenos de la presencia de Dios, y que seamos niños pero en la malicia, y maduros en el modo de pensar.
A veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando a no ser de la manera contraria, sino que nosotros seamos niños, pero en la manera de ser malos y eso, porque Dios quiere que en nosotros abunde la bondad, ¿sí? En eso quiere que crezcamos y que seamos maduros en la forma de pensar. Ya no podemos seguir pensando ni actuando como antes hacíamos o como aquel que apenas está llegando al Señor. Estamos llamados a crecer. Y el que apenas está llegando, pues es un buen tiempo, es una buena oportunidad de crecer y avanzar en el Señor. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esta palabra es para usted y es para mí, que hemos sido ejercitados, que venimos en una disciplina y que ya hemos ido alcanzando ciertos niveles, y es importante que recibamos este alimento sólido. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Dios quiere que también nosotros lleguemos a ese nivel, en sabiduría para las decisiones que debemos tomar. No basta con la inteligencia, no es suficiente. Hay un artículo de un psicólogo, Robert Sternberg, y él habla sobre cómo fallan con tanta frecuencia las personas que razonan correctamente. Y apunta que no basta con ser inteligente, ¿sí? Se necesita la sabiduría, la disciplina, la entrega, las ganas. No basta con que usted y yo digamos sí deseo, sino que vayamos, lo pongamos en práctica y sobre todo pidamos la dirección de Dios para proceder, para avanzar. Amén. En Lucas capítulo 22, versículos 39 y 40, se nos señala cómo era que Jesús crecía, cómo alcanzaba la madurez y cómo nosotros lo podemos lograr. Y lo primero era porque Jesús mantenía encuentros con el Padre, iba a la búsqueda con el Señor. Y allí en ese libro de Lucas 22, 39 al 40 dice: Jesús ora en el monte de los olivos. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, o sea, lo hacía permanentemente, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegaron a aquel lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Indiscutiblemente la oración es fundamental, es importante para lograr esa estatura, esa madurez en el Señor. Vemos también que se nos llama a escudriñar la palabra de Dios, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y dice aquí en Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Aquí nos están dando un ejemplo de los primeros cristianos, ¿sí? Instituida la primera escuela Berea, ¿sí? Los de Berea. Y ellos dicen que además de escuchar la palabra de Dios, se ejercitaban en leer, en escudriñar, para ver si era cierto lo que les compartían, lo que les decían. Y así lograban mucho conocimiento de Dios y su palabra. Lo otro, el Señor nos manda, nos llama a permanecer en Él y en su palabra. Juan 15:17 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El Señor nos llama a eso, a permanecer en su palabra, en la búsqueda, en el pegados, asidos a su presencia. No nos podemos separar. Separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Necesitamos estar pegados como los pámpanos a la vid. Separados de Él no podríamos llevar ningún fruto. En Isaías 56:7 dice: y os llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces el Señor nos llevará ahí a ese santo monte. Ese santo monte representa la presencia de Dios, donde encontramos la respuesta. Entonces necesitamos pensar en todo lo bueno de Dios, en todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es agradable al Señor. En eso debemos pensar para lograr la estatura de la plenitud de Cristo, para lograr la madurez a la que estamos llamados a llegar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu hermosa palabra.
Gracias porque tú nos hablas y nos ministras a través de ella. Sé que has hablado a la vida de mis hermanos, allí donde están y donde se encuentran. Queremos, anhelamos y deseamos como iglesia alcanzar la plenitud en ti. Ser maduros, Señor. Dejar aquellas cosas que no están bien y que empecemos a vivir como tú quieres que vivamos. Y los que apenas están llegando, están creciendo, también tienen la oportunidad de madurar, de escalar, de cada día seguir creciendo en el Señor. Queremos enamorarnos de la oración, de tu palabra y de la búsqueda hacia ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Dele gracias a Dios y diga, Señor, yo quiero alcanzar ese nivel de madurez. También lo animo, si usted nos está viendo, nos está escuchando y no ha aceptado a Jesús en su corazón, dígale, Señor, hoy quiero recibirte. Si eso está en usted, dígale, Padre, yo sé y reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis culpas. Sé que hoy me limpias, que hoy me lavas, me haces libre en el nombre de Jesús. Yo renuncio a lo que no es tuyo. Señor, renuncio a lo que he hecho mal, a mis pecados. Me declaro libre en ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Fuiste a la